Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tuvimos que guardar un ratito de silencio, me olvidé de comentarte porque previo a nuestra presentación sale como una musiquita que sale al aire y nosotros no lo vemos. Así que bueno, bienvenido, ¿cómo estás, Carlos? Estoy muy bien, gracias por la invitación, tanto a ti como a Silvet. Estoy muy bien. Y bienvenida, Silvet. Bueno, un poquito más tarde, pero se está haciendo. Sí, Gracias, Silvet. a ti agradecidos ambos por esta oportunidad de presentar a este dramaturgo querido de Puerto Rico que nos trae su obra en nuestro barrio. No sé si lo puedas ver acá. Sí, sí, se ve Sí, lo acá. Entonces, pues nada, decirte que me privilegia esta presentación de este gran amigo y dramaturgo puertorriqueño que comenzó haciendo su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, nada más que y nada menos que en ciencias políticas, drama y educación. Así que tenemos un docente que le apasiona también lo que es el drama y el español. Luego de hacer sus pininos y hacer sus cosas, que él ya nos va a ir contando, se transfiere a la Universidad de Connecticut, donde hace una maestría en español y también por allá en aquellos lares sigue con esa vena creativa que nos va a hablar próximamente. Quería mencionarles, así a vuelo de pájaro, los premios que tiene a su haber: premio del Ateneo Puertorriqueño en 3 ocasiones, premio del Certamen de Dramaturgia por Fundación René Márquez, premio Jesús de Piñero por su labor educativa y dramatúrgica, Premio Nacional de Dramaturgia en el 2003 y asimismo el Premio Nacional de Teatro 2003 del PEN Internacional por una obra muy provocativa que se llama Salsa, Tango y Locura. Ahí te vas a poder hacer varias preguntas, Tango, Marcela. tango, tango, bueno, Argentina. Ajá, y tiene también a su haber el premio del Certamen de Dramaturgia 2006 del Instituto de Cultura Puertorriqueño. Y en el 2023 le fue conferido el premio de arte internacional. Eso es en una ceremonia que se otorga en New Jersey y se lo otorgan por su excelencia y en la trayectoria, ¿verdad? En eso que le apasiona, que es la dramaturgia. Antes de que le hagas las preguntas de rigor, su narrativa ha sido reconocida y publicada en varias revistas nacionales e internacionales. Cuenta con 2 libros de cuentos que se llaman Los hombres de los rostros tristes, que pareciera un trabalenguas, y Faustina Azul y otros cuentos, publicado en el 2019, y la novela El pájaro rojo en el 2018. El Instituto de Alejandro Tapia y Rivera, bajo la batuta del dramaturgo, afamado dramaturgo puertorriqueño Roberto Ramos Perea, compiló varias de sus obras en este libro y por eso es que estamos acá para darle realce a esa excelsa obra de este invitado nuestro. Quería Bueno, comentar algo y ya termino porque he metido demasiado la cuchara. Que lo que dijo Ramos Perea con respecto a la obra del dramaturgo que tenemos hoy de invitado. Del libro Nuestro Barrio, ¿verdad? Afirma el destacado dramaturgo Ramos Perea lo siguiente: la obra dramática de Carlos Canales estará condenada a ser el más severo testigo de los bajos fondos de nuestro país y de laberintos de perversidad, ya que nunca ha escapado a su ojo crítico y cínico de nuestra condición colonial. Así que eso te da un atisbo de qué encontrar en esas piezas teatrales que han sido expuestas en varios países, incluyendo su suelo natal. Así que cuando yo tuve acceso a este libro de las obras de Canales, me acordé de lo que decía también José, Camilo José Cela: la más noble función de un escritor es dar testimonio como un acta notarial y como fiel crónica del tiempo que le ha tocado vivir.
palabras con luz, ¿verdad? Así que yo no intervengo y te felicito, Carlos, por esa Gracias, trayectoria gracias, excelsa y porque sabemos que el teatro provoca y promueve a pensar. gracias, Silvette. Bueno, ya con semejante presentación, Carlos, ¿te pregunto algo o no? No, vámonos, vámonos. Ya está, ¿no? Ya terminamos. No, yo justamente lo que te quería preguntar era eso, si tu temática así en todo lo que es dramaturgia tiene que ver, justamente lo que te acabo de decir al final, con temática universal o más bien lo local, lo que te corresponde, digamos, en lo que viviste, ya sea del pasado, pero bueno, más o menos Silvette algo comentó. Lo que sí yo vi una entrevista que me mandó Silvette y vos hablaste de que al principio no pensabas en escribir, que leer autores y entre ellos nombraste La Tregua. Eh, eh, ¿Qué te significó leer La Tregua? Bueno, la tregua fue un deslumbramiento, pero uno de los grandes deslumbramientos fue el túnel también El de túnel también, Sabato de sábado. y digamos la literatura argentina, porque yo quería hacer un tipo de literatura fantástica. Yo empecé como narrador y encontré en la literatura argentina las correspondencias, las mismas interrogantes que yo tenía. Entonces, lo leí, también leí La Tregua, que esa Sí, relación entre la gente, ¿no? Entre la familia, que yo estoy muy influenciado por mi familia de padre, porque éramos muchísimos los que vivíamos en esa casa. Así que fueron faros de luz, fue un faro ajá, de luz. ajá. Y después, porque al principio también yo escuché en tu entrevista que, bueno, que como Borges, fuiste más lector que, ¿no? Al principio de todo, te llenaste de obras y nombraste a otros autores. em, y qué te marcó decir, bueno, ya leí, ahora comienzo yo a hacer lo mío? Bueno, yo empecé a hacer lo mío, pero no salía. Ajá, No lograba escribir los cuentos, se quedaban a mitad de camino teniendo la idea clara, pero no había manera de eso. Entonces conocí un día a un dramaturgo reconocido de Puerto Rico ujú, y me preguntó que si yo escribía teatro y le dije que no, que yo lo que escribía eran cuentos, pero los cuentos salían dialogados. Y él me ujú, dijo, aquí el problema es que usted no es narrador, sino que usted es dramaturgo. Y yo se lo creí y estoy escribiendo teatro desde el 82. Pero no renuncié tampoco a la narrativa. claro, claro. Es interesante porque yo he visto hace poquito, bueno, hará un par de años, una amiga mía presentó un cuento y un amigo argentino que es dramaturgo, lo leyó y hizo de esa obra, que era un cuento, una obra de teatro. ¿También se puede hacer eso? O sea, ¿podés a partir de un cuento generar una obra de teatro? Claro que Este era sí. cuento, ¿eh? Claro Sí. que sí, y yo estoy en esa modalidad hace unos cuantos años que la desarrollé acá, que me adapto. Escribo un cuento, lo convierto en una obra de teatro o viceversa. Una obra de Ujú, teatro la convierto en un cuento. Siempre que hago ese tránsito, ese cruce, se benefician los dos géneros, porque ajá, en alguno de esos géneros hay cosas que digo y en otros no lo digo, pero se aclara al cruzar el género. ajá, Yo soy testigo de eso, Marcela. Hay veces que he tenido en mis manos para lectura cuentos que me ha enviado para que le dé mi insumo y no puedo desvincularme del sombrero de la dramaturgia, lo veo en las tablas, o sea, y es su estilo, tanto en la narrativa y por eso se le hace tan fácil ese tránsito. De otra manera, no creo que pudiera hacerlo con esa genialidad. Gracias. y ahora también te dedicas a la enseñanza también de esto para otras personas Sí, o sí, yo he dado talleres en muchos ujú, países. ujú,
latinoamericano, he dado talleres en España, en Estados Unidos, por mencionarte algunos países de Latinoamérica, Argentina, Ujú, Costa Rica, República Dominicana, muchos países donde he estado, que he dado esos talleres de dramaturgia, un taller de dramaturgia básico. ujú, Ahora mismo en junio voy a dar otro taller de dramaturgia virtual que tengo que enviar la información, ujú, que se origina en Nueva York. Y ujú. continúo. A mí me place dar esos talleres, servir en la manera en que pueda de luz a aquellos que quieran incursionar en la dramaturgia o aquellos que ya han incursionado que se puedan beneficiar también. Otra cosa que tenía siempre duda, ¿el texto se puede adaptar a las circunstancias del país? Algo vos podés, o sea, por ejemplo, no sé, un texto tuyo que se quiera representar en Argentina, pero no es exactamente la vivencia argentina, pero se puede cambiar un poquito para adaptarlo. ¿Se acepta esa adaptación? Te voy O a se tiene... contar una historia que viví en Ah, Argentina, en la Universidad de Morón. ay, yo soy de Morón, estudié en la Sí, Universidad de sí, Morón. en la Universidad Ay, de me Morón, muero. que Sí, la dirigió Luis Ricardo Asensio. ajá. La obra se llama Bonnie and King, una obra que yo no esperaba que le gustara a nadie fuera de Puerto Rico, y es mi Ujú, obra más montada fuera de Puerto Rico. Yo fui a verla y yo me reía de ver el público riéndose porque muchos de los códigos estaban cambiados a la realidad argentina. claro, eso es lo Entonces que te terminé decía. riéndome, Mariana, de que los espectadores argentinos estaban gozando con mi obra con los cambios que le habían hecho. Ahí está contestada tu pregunta. Mirá vos, y la Universidad de Morón, bueno, yo vivo a 15 cuadras de la Universidad de Morón. Mirá vos, no sé en qué año fue que viniste, pero bueno, 2000, pudimos, el 2001, 2002, por ahí fue. ah, mirá, mirá, qué bueno. No, yo en ese momento estaba recién teniendo a mi segundo hijo, no creo. Este, pero Mira, bueno, Marcela, y según Gabriel García Márquez tenía Macondo, pregúntale cómo se llama el barrio donde surgen varias de sus obras. a ver, ¿cómo se llama? Ajá, Buena Carlos. fortuna. Ah, mirá, mirá. No, la verdad que yo te preguntaba esto porque, bueno, nosotros acá en Argentina teníamos un grupo, bueno, sigue vigente aunque ya no están originales, que son Les Luthier, no sé si ustedes los Sí, sí, conocen. claro, y los vi en Bueno, persona. claro, y Les Luthier tenía eso de que tenían que cambiar algunas cosas para adaptarlas al país, ¿no? Para que causara la misma gracia que causaba en Argentina ¿no es cierto? Porque si no, a lo mejor el público no lo entendía. Entonces, yo quería saber si valían las adaptaciones, si había que pedirle un acuerdo al autor o Claro, no, no sé. eso se negocia, por ejemplo, en Ajá. Argentina, aunque ellos no me lo dieron, yo le di la luz verde. La obra trata sobre, hay unos periodistas también dentro de la obra y escogieron a una periodista que tenía una forma muy particular de hablar y un periodista que creo que una vez se le habían visto los testículos en televisión o algo Ah, así. Bernardo Y Neustadt. ellos metieron eso en la obra y todo el público, yo no entendía nada, pero el Sí, público se lo claro. gozaba. Sí, no, Bernardo Neustadt sí fue estaba de vacaciones, en una foto se le tomó y sí, 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 mira, no, sí, pero bueno, qué bueno porque yo creo que se enriquece toda la literatura latinoamericana cuando pasa esto del intercambio, ¿no? Que pueda ir una obra de acá allá y de allá acá, creo que forma parte de nuestra cultura latinoamericana, que tenemos ese compartir desde siempre, porque yo, por ejemplo, cuando una vez hice un homenaje a Rubén Darío, no sabía que Rubén Darío había vivido acá en Argentina. Cuando uno lo estudia para poder sacarlo, estudia su vida. Ay, cómo estuvo acá, escribió en diario, no sé si, creo que en cuanto a literatura hubo mucho intercambio latinoamericano desde siempre, ¿no? No, y Mariana, esos códigos se pueden cambiar porque en los países tienen los equivalentes. Ujú, En mi obra, te hablo de mi obra.
sí, Se sí, pueden cambiar porque hay equivalentes que, por ejemplo, yo decía en mi pieza, asistió al entierro más gente que la que asistió al entierro de Muñoz Marín. Pues alguna gente lo cambiaron, creo que en Argentina pusieron cuando murió Gardel o alguien así, buscaban un claro, equivalente. claro, claro. Y en esta obra específicamente, ¿qué es una compilación o es una sola obra, la que estamos presentando ahora en nuestro No, ahí hay barrio? 6 obras. Ah, es una Sí, compilación, es una compilación de obras, ajá, la mayoría de ellas estrenadas. ujú, Todas ocurren en Buena Fortuna o por lo menos los personajes cuentan desde Buena Fortuna. ajá, ¿Ve? ajá, Entonces son 6 piezas. La familia de don Ciro Noble, que es la familia de mi padre, que ujú, también vivíamos en Buena Fortuna, ujú, e historias de mi gente, que son las historias de la gente de Buena Fortuna. ujú, El Señor exige tu presencia, que es una adaptación de una novela inédita a teatro. ujú, Esas sombras que se ciernen trata de un personaje que viene de París después de haber ujú, vivido 20 años fuera de Puerto Rico, viajando por todo el mundo. ujú, Regresa, le cuenta a la hermana de su crisis, pero todo se cuenta desde Buena Fortuna. Y finalmente el reggaetonero trata de un joven que cuenta cómo fue una discoteca por primera vez, un habitante de Buena Fortuna, y cómo se ujú. convirtió en reggaetonero famoso. Qué bueno, escúchame, y vivir afuera del país y poder escribir del país, ¿cómo es eso? Bueno, Porque, mira, yo te diría que mi mayor acercamiento al país ha sido desde que me mudé mira, a Connecticut y ajá, mayormente para rescatar ajá, un lenguaje que yo conozco muy bien, que se hablaba en mi casa desde que yo era niño y entonces acá yo empecé a tener como a flanear, ¿no? Como a tener no unos flashbacks, sino unos fluir de conciencia, ujú, que cualquier cosa que yo veía acá me despertaba algo del país. Pero yo, más que hablar del país propiamente dicho, lo que ujú, me interesa a mí es hablar de las historias de esa gente que viven en el país, ajá, específicamente en Buena Fortuna. ajá, Sí, específicamente, pues ahí él se nutre de esas experiencias y va intercalando y recordando ese hablar callejero, la idiosincrasia de los caracteres que él veía, ¿verdad? Que los plasma en su narrativa, porque es lo más cercano y se distinguen específicamente, ¿verdad? En esa zona. Él una vez me compartió que le habían surgido ideas de escribir narrativa porque utilizaba el transporte colectivo y escuchaba, paraba la oreja para escuchar esos cuentos o esas realidades de mucha gente y él lo traducía entonces a sus escritos, dándole esa chispa, dándole ese toque provocador que saben hacer los dramaturgos, ¿verdad? Para crear conciencia. Así que no intervengo. no, qué lindo que es escuchar porque a mí, por ejemplo, bueno, yo no sé si podría ser de algún cuento, porque yo tengo cuentos cortos, ¿no? Algo de dramaturgia, sí, lo veo en mi hija. Yo tengo una hija que escribe, que yo le mostré a ella, a Silvet, Ajá, em, y yo, por ejemplo, los cuentos de mi hija, como que en mi cabeza los puedo llegar a ver representados, no sé si me entendés. claro, Hay personas que, si algún día te podría llegar uno que ella lo escribió claro, con gusto. a los 14 años, que es el que yo te mandé para leer, Silvet, ¿no? El que Ajá. estaba en audio, ese, ese cuento a mí me parece tan representable Sí, que yo a veces le digo a mi hija y ojalá algún día alguien lo encuentre porque bueno, por ahora ella no se animó a publicar nada, ¿no? Porque recién tiene 21 años, pero, pero lo escribió a los 14 años, Carlos, o sea, me llamó la atención porque no había ni IA, ni esto, ni lo otro, cómo salió de su cabeza. Yo soy más de la poesía, y si cuentos son cuentos cortos que tienen que ver con la historia de mi papá, de mi familia o cosas mías, Claro,
pero no sé si son representables, pero ¿cómo le encontrás vos al cuento? Porque o sea, te han pedido otras personas que los ayudes o calculo que sí, con esto de ver si un cuento puede ser una obra de teatro. Bueno, esa experiencia en contacto con mucha gente no la he tenido, ¿no? No, La que he no. tenido es en los talleres de dramaturgia, que alguna gente me preguntan que ellos empiezan a escribir la obra y Ujú, antes de mitad de camino se les acaba la gasolina, no pueden continuar ujú, porque no saben, llegaron hasta ahí. ujú, Entonces, yo hago una pregunta muy sencilla. Cuando te sentaste a escribir, ¿sabía cómo empezaba, cómo se desarrollaba y cómo terminaba tu historia? No, pues ese es el problema. ¿Por qué? Porque en dramaturgia también se hace cuento, pero es un cuento pensado para la escena. O sea, es un ujú. bosquejo el que tú Ajá, escribes. ¿Entiendes? ajá, No con la intención de publicarlo. Por lo tanto, hay una fase narrativa dentro de la dramaturgia y hoy en día también se habla de un concepto que se llama narraturgia, la ujú, importancia de la narración dentro del teatro y cómo ujú, la narración que se había descartado como un ujú, defecto en contraposición a la dramaturgia se ha ujú, reivindicado y se puede utilizar. Así que ujú, un cuento se puede adaptar al teatro y te voy a traer brevemente cómo yo adapté la novela El hijo de aquel, al Señor exige tu presencia. Cuando yo ujú, trataba de adaptar la novela a la obra de teatro, confronté un gran problema, ujú, porque la novela es narradores múltiples y ujú, los narradores múltiples yo no los podía utilizar en la obra. ujú, Entonces dije, hagamos un coro. Entonces los cambié un coro y entonces funcionó la adaptación al teatro. ujú. Ahora, ¿no te pasa? Porque yo sí tuve una entrevista a un señor que cuenta, él escribe cuentos, no escribe dramaturgia, pero él me contó que, porque vos dijiste, vos tenés pensado cómo va a ir ese el desarrollo, a él le pasó con un último cuento que a mí me encantó de él, que él tenía pensado llevar al personaje en una dirección y escribiéndolo, el personaje lo llevó a otro. No sé si me entendés. Sí, te voy a, Como que vos pensabas que a lo mejor iba a volar en un avión y terminó yendo en un barco, por así decirte algún ejemplo tonto, ¿no? te voy a hacer una historia corta. Yo estaba escribiendo, el bosquejo es intelectual, es una Sí, guía intelectual. sí, En el proceso creativo, ese sí, bosquejo se va moviendo porque los sí, personajes toman vida. Yo claro. escribí una obra que al final iban a matar al personaje y cuando llegó el momento, uno de los personajes me dijo, yo no lo voy a matar. Mm, Y finalmente no lo mataba, no lo maté, no lo obligué porque es escuché al personaje. Es decir, una exacto. cosa es el proceso intelectual y otra Sí. cosa es el proceso creativo donde los personajes van Ujú, adquiriendo, se van ujú, desarrollando y entonces lo que tú tenías como final cambia. ajá. Bueno, Carlos, nos quedaban solo 3 minutos. A mí me gustaría tenerte, Silvet, por favor, en el arte del encuentro y a lo mejor reunirlo con este dramaturgo argentino y tener ese programa sí dura 2 horas, Carlos. Sí, está muy bien. este, y podrían tener esa experiencia. ¿Quién es el dramaturgo? ¿Quién es el dramaturgo? ¿Te Se llama acuerdas? Juan Tochi, Juan Tochi. Ok, ok, qué bien. Juan Tochi fue docente en la UBA y ahora está viviendo en Uruguay, Ah, ok, pero es excelente. qué bueno. Así que me encantaría hacer esa unión, Silvet, vos Con estás en el mucho medio gusto, porque yo no Mariana. tengo, no te, Marcela, me cambió el Marcela, nombre todo el tiempo, pero no importa. Soy Perdóname. para vos, Mariana, para el resto, Marcela. Bueno, Marcela, Marcela, Marcela. Marcela. Bueno, te agradezco muchísimo. Decinos rapidito, porque ya vamos a cerrar, tus redes, cómo te ubican en Bueno, las me redes. ubican en Facebook, me ubican en WhatsApp, en Instagram. Carlos Ok, Canales, escriben dramaturgo. ok, ok, Y tú me pasas tus datos con Silveta y nos comunicamos tú y ok. yo. Marcela.
Marcela, por favor. Sí. Bueno, Gracias, Marcela, por esta Muchas gracias. muchísimas oportunidad. gracias. Sabía que te iba Muchísimas a agradar gracias. muchísimo, así Ay, que sí. gracias a la feria por la oportunidad también. Y te pasaré el Gracias cuento de también. mi hija, te pasaré el Ajá, cuento de mi hija. perfecto. Gracias, Besitos, Chao, Carlos. gracias. chao. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, Renzo. ¿Estás ahí?